Muy buenos días. Nos encontramos aquí reunidos en una nueva mesa redonda que organiza el diario Gestión, esta vez con el auspicio del Banco de Crédito, para hablar un tema que tiene mucho que ver en estos momentos en la sociedad peruana, sobre todo en el tema empresarial, que es la transformación cultural que está ocurriendo en las empresas, no solo por el tema de lo digital, sino porque están cambiando las características de cómo enfrentar el servicio al cliente. Y sobre eso justamente vamos a hablar esta mañana, para lo cual contamos con 4 destacados profesionales en este tema. En primer lugar, voy a mencionar a Lainike Schools, que es miembro del directorio de Alicor, a Vinca Samohut, que es vicepresidente de Transformación Digital de Telefónica del Perú, a Ángela Quintero, que es CEO de Accenture Perú, y Per Surtiaga, que es gerente central de banca minorista del BCP. Creo que va a ser una mañana interesante para poder discutir de la experiencia empresarial que tiene cada uno de ustedes y también las conclusiones de cómo se puede afrontar mejor este reto de atender mejor y dar mejor servicio a los clientes. Entonces vamos a empezar por el lado derecho con Lainike y después iremos dando la vuelta, así que Per se cerrará en cada ronda la rueda. El primer tema es la experiencia propia. Ustedes han adoptado, ¿no? Están trabajando o han trabajado en todo este tema de transformación cultural, ¿no? Cada cambio que hay en una empresa significa una transformación cultural porque son modos y sistemas que se tienen que modificar para alcanzar nuevos retos, nuevos objetivos, ¿no? Entonces, eso me gustaría que lo puedan transmitir brevemente, ¿no? Y cómo impacta dicha transformación en su día a día. Si pueden mencionar algún caso, alguna experiencia propia, sería muy útil, ¿no? Para después aterrizar a un segundo bloque donde ya veamos toda esta transformación de la organización desde el punto de vista cultural, cómo se puede mejorar el servicio al cliente final. Entonces, en primer lugar, Lainike School. Lainike. Muchas gracias, buenos días y antes que nada agradecer el estar acá en esta mesa con estos ilustres acompañantes. El tema de transformación es un tema que se viene trabajando yo creo en que los últimos 10 años y ha ido evolucionando a medida que ha ido pasando el tiempo. Y yo creo que recién en los últimos 2 o 3 años nos hemos dado cuenta que la transformación principal está en las personas, por lo tanto, la transformación cultural. Y parte del líder. O sea, en cualquier proceso de transformación dentro de cualquier organización, llámese el sector privado o público, que también he tenido la experiencia en el público, si tú no tienes al líder o a la cabeza totalmente comprometida en estos cambios, la transformación va a ser mucho más difícil y va a ser cuesta arriba. Tiene que liderar con el ejemplo y estar clarísimo de que los cambios se van a venir, ¿no? El status quo ya no es lo que se debe hacer. Uno tiene que empezar a pensar de una manera diferente y estamos acostumbrados a estar en nuestra zona de confort. Por lo tanto, este cambio de personas y de forma de hacer las cosas es realmente fundamental. Y en una organización hay aquellos que se van a transformar, aquellos que están dispuestos a hacer las cosas diferentes y hay aquellos que no. ¿No? Y va a haber en su momento también que tomar decisiones complicadas, porque no es un tema de tecnología, ¿no? Inicialmente, hace 8 o 10 años, transformación digital, uno decía, ay, es tecnología. No, es un tema de personas. En mi experiencia te digo que el hecho de marcar un horizonte y una estrategia clara de cara hacia los procesos de transformación, involucrando a la gente desde el inicio hasta el fin, hace que este proceso sea mucho más no te voy a decir sencillo, pero mucho más manejable, ¿no? Las personas tienen que tener claro cuál es el horizonte y por qué estás queriendo hacer eso. Y al final, pues, y creo que vamos a coincidir en su momento, el centro es el cliente. Estamos acostumbrados a hacer nuestras estrategias, nuestra ejecución, basado en lo que creemos nosotros que quiere el cliente. Y ahora hay que cambiar ese chip y decir, me tengo que poner en los zapatos del cliente. Y eso es un cambio fuerte, ¿no? ¿Cómo era antes, en tu experiencia? O sea, el cliente, ¿cómo aparecía? El cliente aparecía como resultado de, ¿no? Yo tengo unas métricas,
Yo tengo que cumplir unos objetivos, a ver cómo lo voy a hacer y voy a llegar al cliente con lo que yo pienso que él quiere. Hoy yo tengo O que sea, el vivir cliente la tenía que experiencia adaptarse a lo que yo le daba. Ya. Claro, Eso ya no es posible. es que es imposible. Ahora uno tiene que, ni siquiera es como antes que los focus group para ver qué quieren, tienes que vivir la experiencia del cliente. Ahora se da mucho de ir a la calle, te doy un ejemplo. En su momento cuando estábamos en la Secretaría de Gobierno Digital y estábamos viendo el hecho de reanalizar los trámites, se tomó como uno licencias de conducir. Y no es voy a ver cuál es el procedimiento y cómo lo mejoro, no. Se fue a la calle, se entrevistó a la gente, se fue a provincia, porque uno dice en Lima, todo es en Lima. No, la experiencia también es en provincia. Y tienes que considerar en cualquier iniciativa que tengas, desde el privado, desde el público, no solamente el lugar donde estás, sino en todo el país, ¿no? Y vivir. Y ahí se sacaron conclusiones interesantes, que uno asume unas cosas, cuando estás tú viviéndola, es algo totalmente diferente, ¿no? Que ya no se puede hacer campañas desde el escritorio. No, ya no. Desde el escritorio no, para nada. Ok, Vinca. Gracias. Y complementando lo que comenta Lineker, que te digo yo, Lineker, complementando lo que dice Lineker, el tema del cliente es fundamental, ¿no? Y como dices, ya no se arman experiencias desde el escritorio, sino se co-crean con el cliente. O sea, el cliente se le invita, primero se hace todas estas investigaciones, pero son investigaciones más en profundidad, ¿no? Donde hay entrevistas abiertas. O sea, antes los focus group, ¿no? Tú vas a un focus group, sales y dices, no necesariamente dije lo que yo siento, porque te conducen demasiado en las experiencias que tienes que responder, ¿no? De las experiencias lo que tienes que responder. En cambio, en entrevistas mucho más en tu casa, más tranquilo, que duran 1 hora, 1 hora y media, y vas estereotipando al cliente, ayuda mucho y es mucho más rico. Ahora les voy a contar un ejemplo que nos salió en una de las mesas, que la verdad nos gusta mucho porque refleja claramente la esencia de lo que el cliente quiere y que a veces uno, en su mejor condición, intenta interpretar y no es así, ¿no? Y también hay que usar mucho la data. O sea, tenemos data por montones en todas las compañías y cuesta mucho usarlas por temas de cultura, por temas de conocimiento, de explotación de las herramientas, y el uso de la data te da una información riquísima del cliente, que siendo la información del cliente, no es para tergiversarla ni nada, simplemente para ayudarse a darle un mejor servicio, ¿no? Y nosotros en Telefónica también tiene que dice hace 2 años, en verdad esta transformación es nueva, ¿no? El tomar conciencia de que existe esta transformación cultural, ¿no? No se trata pues de cambiar herramientas por cambiarlas. Nosotros empezamos el año pasado, recién, a inicios del año pasado, y lo primero que hicimos fue mirar, sacar la cabeza por la ventana, ¿no? Y mirar otras industrias. Nos fijamos mucho en la banca, estuvimos muy de cerca con el BCP, que nos abrió sus puertas y nos contó de su laboratorio de innovación. Estuvimos con otros bancos también, con la banca y con otras industrias pues, que están más avanzadas en la transformación. También tuvimos la oportunidad de visitar algunas empresas fuera, una empresa de telco que nos inspiró muchísimo, porque está haciendo una transformación realmente cultural, ¿no? Y se tomó el trabajo de pensársela bien y armar bien hacia adentro sus protocolos, sus flujos, simplificar sus procesos para poder afrontar. Nos ha inspirado mucho y sobre esa nos hemos basado lo que estamos armando. Nosotros empezamos primero definiendo el objetivo, o sea, ¿cuál es el propósito de Telefónica? Y el propósito de Telefónica es ser la empresa líder en el servicio al cliente. Esa es nuestra misión, ese es nuestro propósito y hacia eso vamos enfocados en todas las herramientas. ¿Propósito significa redefinir respecto a lo que venían haciendo? ¿Hubo una redefinición de lo que venían haciendo? Por supuesto, siempre es mirar en retrospectiva y aprender de las cosas y sobre todo crear nuevas experiencias soportadas en la tecnología. O sea, la tecnología te brinda unas oportunidades infinitas de crear experiencias, no solo mejorarlas, sino crear nuevas y escuchando al cliente, ¿no? Entonces, ese es al final el valor que se le quiere dar, pero es muy importante tener claro el objetivo, porque si no te paras y dices, quiero transformarme, y no tienes idea ni para qué, ¿no? Entonces, ese objetivo es muy claro y de ahí nosotros partimos por escuchar al cliente. Tenemos muchas fuentes de escucha, nuestro call center,
tiene muchas oportunidades, presenta mucha data y por otras fuentes por las cuales el cliente se comunica con nosotros. Entonces empezamos armando las primeras mesas ágiles en un espacio que le llamamos el DEX, que es el Digital Exponential. Ahí empezamos las primeras mesas basadas en las oportunidades que veíamos al escuchar al cliente, ¿no? Y luego, este año hemos pasado, teníamos 4 mesas y se nos ha explotado, se multiplicó por 10, ¿no? Mucho soporte del líder. O sea, el acompañamiento del CEO y de la alta dirección es básico para que puedas ver esos cambios exponenciales en tu desarrollo. Los equipos motivados porque empiezan a ver que trabajar de esta forma genera mejores resultados, ¿no? Un tema nada más, yo siempre digo, a mí con que me digan que con la transformación podemos romper silos para que nos permitan ver el flujo end-to-end hasta el cliente, ¿no? Ya eso es ganador. O sea, ponme la metodología que quieras, pero que te permita tener esa mirada y con equipos multidisciplinares, multiáreas, que estén a lo largo de todo el journey del cliente. Ojo, no es fácil, ¿eh? No es fácil armarte los journeys y armarte esos equipos, porque tienes miles de casuísticas, tienes que enfocarte, priorizar y tal. Pero ya eso es ganador para poder generar resultados más ágiles, más flexibles, más transparentes y más enfocados en el cliente. Entonces eso es un poco lo que hemos venido avanzando aquí en Telefónica. Gracias, Lenka. Ángela. Bueno, empresas como las de nosotros, que somos los aceleradores de todos ustedes, donde claramente nosotros vivimos del conocimiento y de lo que nosotros podemos también agregar. Voy a hablar primero en dos. Uno, lo que hemos hecho nosotros desde el punto de vista de la transformación cultural. Claramente, empresas como la de nosotros, todo el tiempo, o sea, la constante es el cambio. Total, porque nosotros lo que necesitamos es estar mirando típicamente lo que está pasando y traer las mejores prácticas. Sin embargo, ¿cuáles fueron los 2 grandes cambios? Uno, nosotros nos centrábamos en el cliente que era nuestro cliente, pero entendimos que nos teníamos que centrar en el cliente de nuestro cliente. ¿Cómo le agregábamos ese valor al cliente final? ¿Cómo las ofertas que nuestros clientes les tenían que dar a sus clientes era lo que nosotros le teníamos que apuntar? Entonces, el concepto de estar centrado en el cliente final fue el primero que hicimos el cambio. Pero además, el concepto de estar centrado en la persona que iba a trabajar con cada uno de nuestros clientes. Y ahí es donde viene el primer cambio. Nosotros claramente somos equipos de altísimo desempeño. Todo el tiempo tenemos que estar buscando, comparando, creando, o sea, tenemos un esfuerzo doble en estar presentando las nuevas iniciativas. Hicimos 2 cosas muy hermosas. Accenture es una empresa de 450,000 empleados al nivel del mundo, o sea que el cambio cultural no es por país, es un cambio cultural global, y era cómo nos centrábamos en la persona, nuestros empleados. Cómo cosas tan sencillas, y se lanzaron 2 programas que les voy a contar. El primero es los nuevos buenos hábitos, lo llamamos nosotros el Truly Human. Y el concepto está enfocado primero en cuídate a ti mismo, cuida tu cuerpo, tu alma y tu mente, toma descansos, da las gracias, pide feedback y da feedback y aprende a ser una mejor persona. Ese cambio cultural suena muy sencillo y es lo obvio, pero es lo simple de la vida en la que todos tenemos que vivir y eso es muy importante. Y el segundo, claramente nosotros somos una empresa de resultados, era cómo evaluábamos a las personas. Y comenzamos a mirar 3 ejes. El primer eje, que como todos, es resultado de negocio, o sea, cómo estás dando resultados. El segundo, que es la forma como tú vas a crecer. En Accenture hay 2 modelos. El modelo del supervisor, porque tenemos pues en diferentes proyectos, diferentes líderes de los proyectos, el modelo del, nosotros lo llamamos counselor o mentor, y ese mentor es el que está pendiente de tu crecimiento. O sea, ¿qué vas a hacer tú para crecer de acuerdo a tus prioridades? Y el tercero, que es muy hermoso, y es cómo identificas tus fortalezas. Típicamente a ti te evalúan por tus fortalezas y tus debilidades. Acá lo que se hizo fue a través de una evaluación con Gallup que nosotros contratamos, te miden tus 36 mayores fortalezas y te ponen las 5 primeras que son las que naturalmente tú tienes, ¿sí? No las que quiere la empresa, sino las que naturalmente tú tienes. Y a partir de esas 5 fortalezas, tú desarrollas tus prioridades. Entonces voy a poner un ejemplo. Mi fortaleza es estrategia. Todo tiene un lado
un lado B, por no decir un lado oscuro, tiene un lado B, y es que el estratégico siempre está mirando mucho hacia adelante. Entonces, cuando tú miras hacia adelante, pierdes los detalles. Y mi prioridad está en estar revisando los detalles. Y esas prioridades me las evalúo yo misma. Entonces, la evaluación que uno antes hablaba de ser 360 se cambia en la evaluación es tus resultados, lo que quieres crecer y quién te va a ayudar a crecer y cuáles son tus prioridades para ti mismo. Eso es espectacular. Pero además, y el tercer gran es todo el tema asociado, Accenture es la empresa más inclusiva y diversa del mundo. ¿Y eso qué quiere decir? Es que nosotros somos unos convencidos que la creatividad, como le decían ustedes, es de procesos interdisciplinarios o de equipos multidisciplinarios que no importa la edad, o sea, nosotros no miramos edad, ¿vale? La edad es un factor porque la experiencia se compensa con la juventud, por supuesto, con ese tema de la agilidad. El tema de género es muy importante y cuando hablamos de género es que hablamos de las mujeres y los hombres por igual, pero también hay un concepto detrás que es la identidad de género, la orientación sexual, la cultura y la religión. Esto somos unos convencidos que en una mesa, cuando está todo esto combinado, donde no hay barreras de ningún tipo, porque no hay juicios ni hay prejuicios, hace que los equipos sean realmente ricos y que se presenten. Y desde el punto de vista del cliente o de ese servicio que nosotros prestamos, hay un tema muy interesante que nosotros lo conversamos y también se lo hablamos a nuestros clientes y está relacionado con qué valor le vas a dar adicional al cliente. Ya los clientes no esperan que tú tengas un mejor servicio. Ya los clientes lo que esperan es qué le vas a dar adicional que te sorprenda, porque todo ese tema de cambio quieres que tú te sorprendas. Entonces, cuando estábamos mirando, que hacemos el tema de campo, hicimos un ejercicio que lo tengo, además fue con la banca, pues en Accenture, cuando tú ocupas este tipo de puestos, es porque también has trabajado por muchos países y traes todo ese conocimiento. Y hay uno que me impactó muchísimo, que estamos mirando, es el tema del end-to-end. Y era algo tan sencillo como hacer una vinculación, como tú abres una cuenta en un banco. Y en esta cuenta de banco identificamos que habían, no sé, 200 campos que tenía que llenar el cliente. Y estaban todas las áreas, estaban los abogados, el de cumplimiento, el de negocio, el consultor, por supuesto. Y dijimos algo muy, muy sencillo, y es, nosotros queremos que el presidente diligencie el formato de vinculación, que él lo viva, que viva lo que está viendo el cliente. Y tomamos un campo y se decía Estado civil. Entonces tenía que llegar al Estado civil. Y comienza el presidente, eso todo es con metodologías, por supuesto, acompañado por nosotros. Y el presidente pregunta, ¿para qué es el Estado civil? Y el comercial dice, lo dijo el abogado, por un tema de cumplimiento. ¿Un tema de cumplimiento? ¿Pero, y qué tiene que ver con que se ha casado, que estemos incumpliendo algo? No fuimos nosotros, fue el área de compliance. Compliance dijo que era importante el tema si era el Estado civil porque era un requerimiento de la super. Y Compliance dijo no, fue riesgos. Riesgos decía que en su modelo de revisión era importante. Cuando nosotros comenzamos a identificar esto y como dicen ustedes, comienza uno a enriquecer que hay temas que se vuelven ley de costumbre, que la agilidad y que el cliente está pidiendo que eso se quite. O sea, los mitos toca matarlos, pero los mitos también toca sentirlos, porque cuando esto nosotros lo mandamos con un correo al de compliance, el de compliance se lo manda al abogado, el abogado se lo manda al comercial, y ahí es donde la agilidad hay que verla real en mesas cortas, primero interdisciplinarias, y luego sí hay que setearlo contra el cliente, porque si en la mesa todos nos ponemos de acuerdo, no hay un end-to-end, los end-to-end se acaban. Gracias, Ángela. Percy, Ángela ha hablado del tema de los detalles, y ha puesto un ejemplo como el tema de Estado civil. Es una pregunta que después se la voy a hacer a ustedes, que es, ¿qué estamos hablando del cliente? Lineker desde el inicio dijo, ¿no? El centro ahora es el cliente. ¿Qué tanto, a tu experiencia que vas a hablar, quiero que le agregues, qué tanto ha cambiado el cliente, ¿no? Desde tu perspectiva, y también ellos hablarán de su perspectiva. De acuerdo. A ver, quiero empezar diciendo que nosotros en el banco
no hablamos de transformación digital, no hablamos de transformación cultural, hablamos de transformación. Y explícitamente hemos decidido concentrarnos en la palabra transformación, porque en realidad entendemos que la cultura y la estrategia van de la mano, ¿no? Y que no puede haber un divorcio entre una cosa y la otra. Me voy a remontar unos años. Hacia el año 2014 nosotros nos dimos cuenta que teníamos una posición de liderazgo que se consolidaba, alcanzábamos nuestros indicadores financieros, pero que eso no era suficiente y que necesitábamos un propósito. Los niveles de clima laboral también eran altos, ¿no? Entonces, yo creo que ese fue el inicio de la transformación que la estamos viviendo ahora. Y es qué propósito le damos a nuestra gente más allá de estos indicadores comerciales, financieros, en fin. Y el típico ejercicio cuando te haces una pregunta de esas es, entonces repensemos la misión, la visión, los valores, hagamos cuadros, ¿no? Pongámoslos, colguémoslos en todas las salas. Y lo que dijimos es, no, pensemos en qué banco nos gustaría ser, ¿no? ¿Qué tipo de relación quisiéramos construir con nuestros clientes? Y entonces, cuando tú pones al propósito por encima de todo, después los cambios que hagas, no solamente en términos de comportamiento, sino también en términos de procesos y de herramientas, tienen un significado muchísimo mayor. Y paralelamente, tal vez con un desfase de un año y medio, empieza todo este proceso de cambio digital, ¿no? Y en un momento lo que dijimos es, ambos están apuntándose a lo mismo. Y tenemos que unirlos. Y ya no hablemos de transformación cultural o hablemos de transformación digital, hablemos de transformación. Y entonces, a la hora que unimos, lo que dijimos es, ¿para qué estamos haciendo todo esto? Y definimos como nuestro propósito transformar planes en realidad. Pensando en los clientes, pero también pensando en los colaboradores, ¿no? Porque para un cliente, los productos y servicios que ofrece un banco no son un fin en sí mismo. O sea, nadie pide un préstamo por el préstamo. Nadie ahorra por el ahorro, ¿no? En realidad, detrás de estas decisiones de préstamo o de ahorro hay un plan, ¿no? La persona quiere construir su casa, quiere comprarse una casa, quiere pagar sus estudios porque quiere seguir creciendo profesionalmente, quiere pagar los estudios de sus hijos porque quiere verlos crecer, quiere irse de vacaciones. Un empresario no pide un préstamo de campaña porque ese sea el significado, sino porque si produce ropa, lo que quiere es tal vez imponer su moda en su nivel, ¿no? O quiere hacer crecer su empresa, de tal forma que el préstamo para comprar el inmueble es parte de un plan mucho más ambicioso. Y nosotros tenemos que estar al servicio de los clientes. Entonces, eso es dejar de mirarnos el ombligo, ¿no? Y ponernos en los zapatos del cliente y decir, bueno, ¿cómo sirvo yo al plan del cliente? Y uno de los giros más importantes es que en el fondo tuvimos que entender que éramos personas sirviendo personas, ¿no? Y que teníamos que extender la relación más allá de la dimensión cliente. Porque si queremos ser relevantes para los clientes, tenemos que de alguna forma ver cómo trascendemos en su vida. Llevar la relación de un nivel transaccional a un nivel superior. Y eso demanda, tú lo decías, entender diferente al cliente, ¿no? Conectar desde otras perspectivas, mirarlo desde otros ángulos. Y aprender a hacer eso implicaba incluso incorporar gente con skills o con habilidades o con profesiones que tradicionalmente la banca no ha tenido, ¿no? Pero no solamente es eso, sino es cómo usamos la data y los analytics, ¿no? Y otras ciencias para poder entender al cliente en su totalidad. Entonces, este reto
después lo voy a conectar con la parte digital, este reto nos plantea un desafío desde un propósito diferente. Si yo quiero trascender en la vida de un cliente, ¿cómo me conecto con su cotidianidad? Porque yo no puedo ser relevante para alguien si lo toco 2 o 3 veces al año, ¿no? ¿Cómo yo participo de su vida, de su día a día, ¿no? Y entonces nos plantea un desafío, y ahí abre la parte de la digitalidad, es decir, bueno, ¿cómo llego al cliente a través de aquellos canales con los que él más conectado está? Porque además, yo estoy en la parte comercial y en muchos casos yo veo cómo las discusiones es en relación a la tasa, ¿no? Entonces, cuando tú ves muchas discusiones en relación a la tasa, lo que dices es, oye, ¿no será que mi negocio se está comoditizando? ¿No? Y la digitalidad te da la oportunidad, primero, de ofrecer una experiencia superior. Segundo, te da la posibilidad de conectarte con el cliente permanentemente. Tercero, te da la posibilidad de llegar a clientes a los que no has llegado antes, ¿no? Y cuarto, te da la posibilidad, además, de jugar un rol mucho más relevante que el de simplemente ofrecer un préstamo o captar un ahorro, ¿sí? Ahora, si yo conecto estos procesos con un propósito, le dan mucho más sentido, porque siempre hemos querido mejorar la satisfacción del cliente. Eso lo tratamos de hacer las empresas hace decenas de años, ¿no? Pero cuando tú dices, no, es que si yo hago esto, en el fondo, estoy contribuyendo a transformar los planes de los clientes en realidad, la gente conecta de una dimensión diferente, ¿no? ¿Y por qué se dieron cuenta en el banco, de tu experiencia, que había que cambiar la manera de llegar a los Mira, clientes? a ver, yo creo que siempre sí, sin sin duda. Pero ahora decía, Mira, no, yo no quiero llegar hacia ahora, yo quiero llegar de otra forma. esa es una pregunta bien relevante porque nosotros siempre hemos hablado del Burning Platform, ¿no? Y el Burning Platform, en algunos casos es cuando algunas empresas están en crisis, entonces no tienen otra alternativa que o me juego con todo o desaparezco. Es mucho más difícil construir un Burning Platform cuando tú eres líder, cuando tus indicadores están bien, porque cuando tú dices tenemos que transformarnos, la gente te dice, uy, pero si estamos súper bien. Nosotros lo que dijimos es, si queremos seguir siendo relevantes en el futuro, este es el mejor momento para hacer la transformación. Y eso demanda, desde el punto de vista de los líderes, varias cosas. Tú mencionabas alguna de ellas. Una es, esto lo tiene que comprar el comité de dirección, porque si no, no vuela, ¿no? Va a ser una iniciativa que va a volar a media altura y va a desaparecer. Ese fue para nosotros un desafío muy importante. El segundo es, revisitamos el concepto de líder, de jerarquía y de poder en el banco, ¿no? Porque tradicionalmente el líder es el que más experiencia tiene, tú lo mencionabas hace un momento, ¿no? El que más casos ha vivido, y de alguna forma el líder puede terminar aburguesándose y rodeándose de símbolos de poder que no agregan valor. Entonces, en una transformación como esta, ¿cómo trabajas en eliminar esos símbolos de poder que en el fondo no le agregan valor al negocio y menos al cliente, ¿no? Otro elemento muy importante para nosotros fue cómo incorporamos estos conceptos de valores, de principios, de comportamientos en los procesos de gestión de personas, en el reclutamiento, ¿no? Así como tú no compartirías tu vida con una persona que no comparte tus valores, tus principios, lo mismo es en una organización, si no va a ser un martirio trabajar. Entonces, ¿cómo seleccionas a la gente desde la perspectiva no solamente de la capacidad profesional, sino sobre todo desde la perspectiva de alineamiento en función de valores? El concepto de liderazgo, ese líder que está para servir. Otro elemento importante, las promociones. Nosotros ahora tenemos discusiones, a ver, esta posición de nuestros principios culturales, ¿cuáles son los que más va a demandar? ¿Y cuáles son las personas que más cumplen con estos principios para ver si van a encajar, ¿no? Y un cuarto elemento que para nosotros ha sido súper importante es el de la comunicación, porque
tendemos a subestimar la importancia de la comunicación en los procesos de transformación. Y realmente la potencia que tiene es impresionante. Y creo que en épocas como estas, donde tenemos que la digitalidad la tenemos en el bolsillo, si las organizaciones no utilizamos plataformas o herramientas para comunicar permanentemente y para incorporar a la gente en el proceso de cambio, vamos muertos porque 5 o 6 personas solas, que pueden ser el comité de dirección, 10 personas, no transforman una organización, en nuestro caso, que tiene 18.000 colaboradores, pero que además tiene 8 millones de clientes. Entonces, si no somos capaces de llevar primero ese propósito y después todo lo que sume a ese propósito a todos los colaboradores del banco, difícilmente lo vamos a poder hacer, ¿no? Entonces, hay retos de diferente naturaleza. Por ejemplo, voy a dar algunos casos concretos. Nosotros, en el comité de dirección, terminada cada sesión, sesionamos todos los lunes, hacemos un proceso de autoevaluación en función de los principios culturales. A ver, ¿cómo nos hemos comportado aquí? Porque a lo largo de la sesión pasan diferentes equipos haciendo presentaciones. ¿Cómo nos hemos comportado en este principio? ¿Cómo nos hemos comportado? Y nos ponemos nota, ¿no? Y, oye, acá no lo hicimos tan bien. ¿Por qué? Porque al final el role model es fundamental, ¿no? Y nuevamente, nosotros tenemos que ser los principales agentes de cambio, ¿no? Si no, no se dinamiza esto a lo largo de la organización. Ok, gracias, Pérez. Vamos a hacer una ronda de 2 minutos aproximadamente con este tema que mencionaba, el tema por qué se dieron cuenta de que había que cambiar el enfoque de acercarse a los clientes. Y hay una cosa que Lini que mencionó en su intervención, y usted, y Vinca y Ángela también, ¿no? El liderazgo, ¿no? Porque así como hay lo que dice Percy, desde cuando uno recluta al personal para incorporarse a la organización, pero el liderazgo a veces uno ya está establecido, ¿no? O sea, ¿qué transformación se hizo para que el liderazgo dijera, esta tarea también forma parte ahora de mi labor? Bien. A ver, primero, ¿por qué este cambio de cara hacia el cliente? Primero que la competencia no solamente la tienes al costado, la competencia está en el mundo, ¿no? Todo se ha globalizado. Segundo, el cliente pide experiencias, ya no pide un servicio, ¿no? Quieren vivir experiencias y ahí lo que tú decías es importante, acompañarlo en todo su proceso. Y por otro lado, el cliente está bien informado, información es lo que sobra y sabe qué está pasando alrededor y qué es lo que quiere, porque tiene acceso a muchísima más información. Entonces, si nosotros como compañías, sector público, sector privado, no los escuchamos y no los vemos, no vamos a estar en el juego. Y vamos a empezar a desaparecer. Yo te diría, desde mi experiencia en Microsoft y en IBM, siempre te decían, no, ponte en los zapatos del cliente. Yo me acuerdo 20 años atrás, ponte en los zapatos del cliente. Claro, uno se ponía en los zapatos del cliente, pero la ropa, las medias, todo eran nuestras, ¿no? Al final asumíamos muchas cosas. Ahora ponte en los zapatos del cliente es realmente vive la experiencia del cliente. Y lo que tú decías, ¿no? Transformar planes en realidad. Conoce al cliente, no que tiene una cuenta de ahorro, sino ¿por qué está ahorrando? ¿Por qué? Porque sus hijos, quiere al final que sus hijos vayan a la universidad porque ellos nunca pudieron. Ah, entonces puedo llegar a él con algo que diga, para tus hijos podemos empezar a trabajar en que vayan a la universidad tal o cual, o hacer una maestría. Entonces vas más allá del simple hecho porque ya la experiencia es lo fundamental, ¿no? Te doy un ejemplo de lo que se hizo en su momento en gobierno. El área de innovación, se creó un área de innovación. Y ¿por dónde se empieza? ¿Qué se hace? En ese momento Daniela Rafa manejaba el área y se fueron a la calle a hablar con los ciudadanos. ¿Cómo es tu relación con el gobierno? ¿Qué esperas tú con el gobierno? Y lo que salió primerito en la lista es, cada vez que me comunico con el gobierno, me dicen cosas diferentes. Si llamo por teléfono me dicen A, si voy a la web me dicen B, si le pregunto a un amigo que hizo el trámite me dicen C, y si me voy al TUPA es D. Y ahí, ¿qué se definió? Bueno, tenemos que hacer algo
para llegar al ciudadano con un único mensaje, por un lado, y por el segundo lado, con un mensaje de ciudadano y no un mensaje de técnico de gobierno. Y ahí es a partir de ese análisis de cara a ir a la calle y entender al ciudadano, nace go.p. Si uno entra a go.p, está que es que el portal del gobierno está escrito en un lenguaje entendible. Entras a todos los ministerios, ya el 80% está subido ahí, es la misma experiencia. Encuentras trámites en un solo sitio en la pantalla, contactos en otro sitio, porque eso es lo que ellos esperaban. Entonces, al final, si no llegas a entender a tu cliente esa experiencia, no vas a generar un cambio. Entonces, y se van a ir al otro lado, porque el otro se lo va a dar. Entonces, tienes que hacerlo en su momento, ¿no? Y la segunda parte de la pregunta era... Para ejercer el liderazgo también tiene que haber una transformación de los líderes, ¿no? Total y absolutamente. O sea, el líder tiene que entender que se tiene que dar el cambio. Si no tienes al líder totalmente comprometido, todas las iniciativas, como decías tú, no van a llegar a hacerse. Tienes que liderar con el ejemplo. Y ahí es, por un lado, los que rodean a tu líder tienen que de alguna manera venderle el porqué de esta transformación. O también es una persona que se ha dado cuenta cómo se está moviendo el mercado y quiere transformarse. Entonces, es en las dos vías, del comité directivo hacia arriba, si es que todavía no ha entendido o no ha identificado que hay que hacer este cambio, o el mismo líder se da cuenta que tiene que hacerlo y tiene que partir de él y liderar con el ejemplo, ¿no? Hay ejemplos muy claros de cómo se está hasta democratizando la interacción entre las personas en las empresas. Ya las organizaciones están cambiando de tal forma que organizacionalmente no tienes el gerente general y las diferentes áreas. Ahora se está manejando por proyectos multidisciplinarios, multiáreas, porque para llegar a una solución, a un problema, a una experiencia, tienen que estar todos. El ejemplo que diste tú, no, la culpa la tiene el abogado, no, el abogado dice que la tiene compliance, no, compliance tiene que riesgos. Sentemos a todos en la mesa y todos arreglando o definiendo una nueva experiencia, no la vas a dilatar y la vas a sacar rápido. Ahora los proyectos no pueden durar más de 3 meses. Si dura más de 3 meses ya es antiguo, ya estás viejo, ya perdiste, ¿no? Y es parte de ese trabajo que tienes que hacer con el cliente, co-creación, como dijo Vinca. El cliente tiene que ser parte de, ¿no? Tuvimos una experiencia en el Banco Pichincha que hicimos una sesión de co-creación para un segmento específico del mercado. Y se empezó primero con de diferentes áreas, de diferentes niveles en el banco, los grupos, perfecto. Y se asumía que este nicho iba a necesitar A, B y C. Al día siguiente se trajo a todos los clientes. Y el cambio fue radical, o sea, todo lo que se había asumido que era lo que esperaban, no. Era total y absolutamente diferente porque tenían un plan que no necesariamente era el plan que estaba definiendo, ¿no? Y la experiencia fue muy, pero muy, muy rica porque identificas aspectos que tú no los has visto porque no los has vivido, ¿no? Tanto así que la semana de Rijando yo me voy a latear. Me fui a una agencia del Banco Pichincha en Chorrillos y me fui a visitar clientes para escucharlos y para entenderlos, para transmitir también hacia el directorio la experiencia de estar con el bodeguero y que espera el bodeguero de un banco como Pichincha al lado de él, ¿no? Me fui con una dueña de restaurante, me senté en el restaurante y por ejemplo, su preocupación era comprarse un local, pero era de una asociación, ella y le daba miedo. Ahí está el banco detrás para decirle, tú no te preocupes, voy a ir contigo para ver que efectivamente el local que estás comprando esté inscrito en registros públicos y no solamente es prestarle la plata para que tenga para comprarlo. Y ahí identifica, sentate con ella, tomar desayuno en su restaurante. Esas experiencias son las que tiene que cambiar también. Y el líder tiene que bajar y tiene que sentarse y vivir la experiencia también. Y fue una experiencia riquísima, te digo, desde salir con todos los vendedores y antes de salir, nosotros podemos, y salir a la calle es otra cosa, ¿no? Gracias, Vinca.
En esa vivir la experiencia, en las mesas multidisciplinares, te das cuenta cómo ves a los chicos ponte regulatoria diciendo, pero ¿por qué está esto? O sea, desafiándose a sí mismos y cuestionándote, porque lo que normalmente pasa es que te dicen, bueno, eso siempre se ha hecho así, ¿no? Y ese es un amuleto que hay que cuestionar, no destruir, porque pueden ser cierto como hay cosas que pues cambian, ¿no? Respondiendo a la última parte de los líderes, para no cortar el hilo, es muy importante tener un plan que acompañe a los líderes, porque, o sea, los líderes no, pues no te traban porque quieren, pues no te traban porque todos queremos, pensándolo en positivo, todos queremos todos vamos por un mismo objetivo, todos queremos que la empresa surja, porque si la empresa surge, pues nos va bien a todos. Puedes trabar porque no sabes, porque tienes miedo al cambio, porque hay incertidumbre, entonces hay que ayudarlos, no se da de forma, o sea, da de forma natural, pero puedes acelerarlo con un plan acompañamiento a los líderes, ¿no? A los mandos medios, a los mandos altos, para que generen esa capacidad, para que puedan pues promover el cambio cultural, porque son ellos los que tienen que empezar promoviendo el cambio cultural, somos nosotros los que tenemos que empezar. Y también hay metodología, hay formas de ayudar a interiorizar esas capacidades para que pues realmente salgan de una forma natural y que vean valor en esta transformación. Es muy importante también los nuevos roles y perfiles, son básicos los nuevos roles y perfiles que necesitas y tienes que capacitarlos internamente, o sea, hay que generar ese talento al interno de la compañía. Por supuesto, también necesitas roles que puedes traer de fuera porque son expertos en un tema muy específico, en una carrera determinada, pero sí hay que apostar por generar las capacidades al interno de la compañía, eso también genera muchísima transformación. Y volviendo a la primera pregunta, que era... Los clientes. Claro, ¿por qué sale todo esto, no? Que... Bueno, a mí me gusta mucho una oración que dice, la transformación digital cierra la brecha entre lo que los clientes esperan y lo que tú como empresa analógica les das. ¿Sí? Nosotros todavía somos una generación que vivió la tercera y la cuarta revolución industrial. Somos analógicos y ahora nos volvimos digitales, ¿no? Nosotros pedimos un taxi llamando a alcohol o inclusive pues yo apretaba unos botoncitos y me contestaba el operador y le decía qué número me pasaba, ¿no? Hasta ahora ya con una app, pues riquísimo, pides el taxi desde donde quieres y en breve vamos a estar tomando o subiéndonos a carros que son autónomos. Entonces es un cambio impresionante del mundo analógico al mundo digital y el cliente cambió, ¿no? El otro día leía que del mundo hay 4.000 millones de personas que estamos conectadas y se prevé que para el 2025 toda la humanidad esté conectada en tiempo real. O sea, es muy ciego decir, tenemos que seguir con nuestro modelo de negocio. No puede ser, tiene que cambiar. Los hábitos de consumo de todos nosotros cambiaron y tenemos que adaptarnos y cambiar también para acompañar, como decías tú, al cliente a vivir experiencias que él necesita, ¿no? Que él demanda y la inmediatez pues es una cosa de las nuevas generaciones impresionante, ¿no? También de la experiencia que vamos teniendo, una transformación, como decías, no es solamente un tema de tecnología, de procesos, va de liderazgo y cambio cultural, pero hay que abrazar mucho la tecnología, hay que ayudar muchísimo también al área, en nuestro caso del área de TI, ¿no? de técnica, a transformarse, porque tú puedes avanzar muy lindo con tus mesas ágiles y tu equipo y todos de la mano y contentos, y a la hora de desarrollar, pues caíste nosotros llamamos el waterfall o la cascada, ¿no? 6 meses para tener el producto y cuando ya lo quieres, el cliente ya te pide otra cosa. Entonces, la transformación de TI es básica, con lo cual una transformación requiere un uso de tecnología en todo el flujo del journey del cliente. El uso de la data es importantísimo para poder ofrecer mejores servicios, el foco en el cliente, el abrazar la innovación, ¿no? Que es un cambio cultural también, lo que le llamamos la innovación abierta, que es el trabajo con partners tecnológicos. Hablamos mucho todos de que con emprendedores, nosotros tenemos, por ejemplo, Guaira, que es nuestro brazo emprendedor. Ustedes tienen Créalo. Genial. Pero anda, trabaja con un partner tecnológico y mételo a las entrañas de Telefónica o de una empresa grande, ¿no? Es un proveedor más, ¿no? Hazme esto. No, el partner tecnológico co-crea contigo. El partner tecnológico te trae muchísimo beneficio y es una relación y es un cambio cultural igual. O sea, pasa y luego hay que ir
paso a paso, diciendo, oye, esto es win-win. O sea, el partner tecnológico o el emprendedor va a ganar de tu escalabilidad, de tu tamaño, de tus recursos, y tú vas a ganar de su agilidad y de su experiencia. Cuando te dicen, ¿qué es ser ágil? Actúa como una startup. Actúa como una startup. O sea, ten tu objetivo claro, piensa de forma ágil, aprende de tus errores, prueba hasta que sale, escucha al cliente. Entonces, es riquísimo esos dos mundos, pero también hay una transformación y un cambio de mindset que hay que hacer ahí. Gracias, Milka. Ángela. Es muy emocionante escuchar a nuestros clientes hablar así, tengo que decirlo. Miren, todo ese cambio digital está llevando a que los procesos sean más simples. Esa es una realidad. O sea, cuando tú dices diseñar mobile first, quiere decir que sea todo como si tú pudieras todo hacerlo en tu celular en 3 pasos. Y esto está llevando la tendencia a que el cliente quiere cosas simples. Y nosotros en las organizaciones nos acostumbramos a complejizarlas. Entonces, ahora es cómo esa transformación hacia lo simple viene también porque una nueva generación está exigiendo transparencia en el proceso. Una nueva generación, no lo estoy diciendo por los más jóvenes solamente, sino la nueva generación del consumidor que quiere hacer todo en 3 clics y que además todo está interconectado, que viene el concepto de los ecosistemas. Es importante que también cada persona, y meto otros conceptos que se llama la fuerza líquida de trabajo, y es que las personas tienen que acomodarse. Ya antes el que sabía de, no sé, de ventas, solamente sabía de ventas. Ahora el que sabe de ventas tiene que saber de tecnología, tiene que saber de comportamiento, tiene que saber de números, por supuesto, tiene que saber de riesgos. Entonces, ya esta fuerza líquida de trabajo hace que las organizaciones, los líderes también asumamos otros roles, y es cómo nosotros los vamos encauzando de forma transparente, porque también tiene que haber políticas transparentes, lenguaje sencillo, metas claras, focos a corto plazo. Eso suena fuerte, ¿vale? Decir que ahora estamos haciendo planeación a corto plazo, no, hay una planeación a largo plazo, pero incluso ahora, yo creo que cada uno de ustedes está pasando lo mismo, ya las fuerzas comerciales están hablando por trimestres, qué objetivos se cumplen, y en el siguiente trimestre se mira qué se evaluó, que no funcionó, porque además ahorita también se está hablando mucho de asume riesgos controlados, que no funcionó, para cambiar rápidamente la estrategia porque eso lo está pidiendo el mercado. Y esto hace que los líderes también trabajemos en conjunto en cómo las comunicaciones, como lo decías tú y también lo decían ustedes, sean comunicaciones más de frente. Tú también lo decías, ahora el mismo lenguaje del periodismo hace que eso sea más sencillo, más comprensible. Pero también hay que hacer un freno un poquito también en las formas. O sea, también hay que hablar del respeto, de los códigos de conducta. Eso también lo tienen que estar trabajando las empresas, ¿sí? Porque toda esa democratización de tanta información, toda esa democratización incluso de tomar decisiones, hace también que tengan que tener políticas y controles de conducta interesantes. Y lo otro que también coincido con ustedes con respecto a por qué una empresa como nosotros, que trabaja en estrategia, en consultoría, en tecnología, cambia, es porque nosotros también entregábamos soluciones. Entonces nosotros traíamos el paquete de la solución. Ah, tú tienes problema de eficiencia, ese es el paquete. Tú tienes problema, y comenzamos a entender que ya no es entregar soluciones, es identificar. Nosotros siempre hablamos de ese concepto de 2 temas. Uno, ¿qué necesidades? Otro, ¿qué problemas? Que son cosas diferentes. Una cosa son necesidades, otros problemas. Y otro, ¿qué te hace ser exitoso a ti para que tú seas exitoso con tu cliente? Y eso es un cambio de mindset también para nosotros interesante. Porque la otra vez hacía una analogía que los consultores eran como cuando tú tienes a alguien que dice, tengo un problema, entonces uno sale corriendo como un médico. O sea, ni siquiera los médicos, o sea, ni siquiera el médico tiene la respuesta, te manda a hacer exámenes. No, el consultor tenía ese problema y no tenía las soluciones. Entonces ahora la co-creación y la solución incluso, o la necesidad que tiene, nosotros también tenemos que entender que no es la necesidad solamente para la banca. Si nosotros podemos comenzar a identificar cómo conectamos ecosistemas, cómo conectamos la banca con las telco, con los productos, y esto alrededor hacemos ecosistemas integrados para darle un mejor servicio
al cliente y que además el cliente sepa que al estar todos interconectados probablemente el servicio puede ser más económico y se traslada al cliente, eso es lo que es la real transformación. Y eso es lo que está esperando también el cliente. Gracias, Ángela. Percy, para terminar este bloque. A ver, la respuesta en el caso nuestro a la pregunta ¿por qué cambiar? Es por sobrevivencia. ¿Por qué? Porque en el fondo, especialmente en los servicios financieros, el cliente siempre va a tener estas necesidades, ¿no? De cara, como yo decía, a un plan, a ahorrar, a pedir un préstamo, pero ya hay jugadores no tradicionales que están entrando en este mercado. Algunos entran y lo que dicen es, yo no te voy a combatir a ti, banco grande, en todos los frentes, pero en este yo voy a ofrecerle a los usuarios una experiencia totalmente distintiva. Entonces, por un lado tú dices, bueno, ¿cómo yo hago para poder responder a estos attackers, ¿no? que vienen por todos lados y cada uno centrado en algo en particular? Pero también vemos a los gigantes digitales que dicen, oye, yo puedo integrarme y puedo empezar a ser parte de este negocio que antes yo no lo veía, pero que luce interesante de cara a hacer propuestas relevantes. Entonces, sí, ¿no? Ese es un ejemplo concreto. Entonces, en nuestro caso es, si nosotros no nos transformamos, va a haber otro, que no necesariamente es el competidor tradicional que yo veo los edificios y sé más o menos cómo se mueven, que lo va a hacer mejor que yo y que se va a terminar llevando al cliente, a su día a día, a su información, ¿no? Y entonces voy a empezar a perder la relación. Entonces, por eso yo hablaba del burning platform, ¿no? En algunos casos es por crisis, pero en otros casos es mirando hacia el futuro y el desafío que quieres afrontar. Ahora, tu otra pregunta es asociada al líder, ¿no? Yo creo que hay, fíjate, desde ese punto de vista hay desafíos, yo lo entiendo en 3 niveles. Al nivel de la propia organización, a nivel de los equipos. Yo hablo, por ejemplo, del equipo de dirección y comentaba algunas cosas que hacemos para evaluar si estamos incorporando los comportamientos que hemos dicho. Y también a nivel individual. Y aquí yo hago referencia a una caricatura que un día vi que se me quedó grabada, porque primero aparece una persona en un podio, que se ve que es el líder de la empresa con muchas personas, y dicen, ¿no? 2 dibujos. El primero de ellos es este líder dirigiéndose a todos diciendo, ¿quién cree que la empresa tiene que cambiar? Y todo el mundo levanta la mano, ¿no? Y el segundo dibujo es, ¿y quién cree que tiene que cambiar? Y nadie levanta la mano. Entonces, si en el fondo estamos haciendo transformaciones fundamentales para la organización, es pues absurdo pensar que las personas, cada uno de nosotros, al interior no tiene nada que cambiar, ¿no? Pero hay pues una suerte de complacencia donde todos pensamos, no, yo sí estoy bien, estoy en línea con la transformación, ¿no? Pero los de al lado son los que tienen que cambiar. Y en realidad, ese proceso de descubrimiento personal no es fácil. No es fácil. Y es un journey que te lleva a cuestionar algunas de las cosas que han sido fortalezas tuyas y que te han permitido llegar hasta donde estás, pero que probablemente para el nuevo desafío no son necesarias, no son útiles y que por el contrario tienes que desaprender para aprender. Lo difícil es cuando eres líder, ¿no? Y tienes que aprender a tener esas conversaciones con tu gente. O sea, yo ahora pido feedback. Por ejemplo, después de cada reunión de evaluación de desempeño, nosotros los líderes decimos, oye, a ver, y ahora dame tu feedback, ¿cómo lo estoy haciendo? ¿Qué crees que debo mejorar? Y no hay un camino, no hay una fórmula para descubrir cuál es el cambio que cada uno tiene que hacer. Pero yo creo que es una búsqueda que te enriquece muchísimo, pero que también en el proceso genera pues ansiedades, porque tú dices, me voy a desprender, si yo antes me apalancaba en la experiencia y ahora me tengo que apalancar en la data y en los analytics y no tengo esos skills, ¿cómo los descubro? ¿Cómo los aprendo? Y cómo además suelto eso que aquello antes me sirvió mucho, que por ejemplo es la experiencia,
¿no? Entonces, el cambio en un líder, yo creo que va, primero, desde el punto de vista de mindset, estar convencido. Segundo, de comportamiento, porque si tú estás convencido, pero en el día a día haces lo que siempre has hecho, el mensaje más potente no es lo que tú digas, sino lo que tú al final haces. Y el tercero también viene por el lado de cuáles son esos skills técnicos que yo tengo que aprender para incorporarlos también en mis conversaciones y en mis discusiones y en la toma de mis decisiones, ¿no? Entonces, por eso yo decía, tiene que cambiar la organización, tiene que cambiar los equipos con los que tú interactúas, pero fundamentalmente cada uno de nosotros tiene que cambiar en un proceso pues, que es, yo creo que gatilla ese cambio, ¿no? O sea, tal vez el alineamiento va de arriba hacia abajo, pero el cambio más importante va desde abajo hacia arriba, ¿no? Y, por ejemplo, un elemento para mí súper potente es la gestión del desempeño. La gestión de desempeño es el proceso más transversal, pero al mismo tiempo de mayor impacto. Nosotros antes en la evaluación de desempeño evaluábamos el cumplimiento. Bueno, has llegado a tu meta, check, no, acá no llegaste. Eso ya lo sabía el colaborador antes de llegar a la reunión contigo. Lo que ahora evaluamos no solamente es el qué, sino el cómo. ¿Cómo lo estás haciendo? Entonces sacas tus principios culturales y dices, a ver, conversemos de este. Me parece que aquí no estás actuando bien, o acá tienes que aprender, o acá tienes que corregir. Y por el otro lado, aquí lo estás haciendo muy bien. Entonces, el cómo es tan importante como el qué. Ese cambio es fundamental, porque si no, seguimos alineando a la gente tan solo al número, que no está mal, pero es como una moneda de dos caras. El qué es tan relevante como el cómo, y en conjunto es lo que nos lleva a concluir si el desempeño está siendo adecuado a todos los niveles, no solamente a nivel colaborador, sino a todos los niveles en la organización, ¿no? Y entonces, yo creo que ahora, por ejemplo, en el caso de mi banco, de BCP, estamos en este desafío de ver cómo incorporamos los comportamientos en el día a día, cómo vivimos lo que decimos, ¿no? Cómo lo reflejamos en las reuniones, en las interacciones, en la manera como tomamos las decisiones. Yo creo que ese es el reto en este momento, en el momento en el que estamos, ¿no? En el cambio transformacional más relevante desde el punto de vista cultural, ¿no? Evidentemente, esto lo tenemos que amarrar a la parte tecnológica, desarrollando competencias, desarrollando capacidades, cómo hacemos que la digitalización, cómo hacemos que la agilidad estén al servicio del propósito, no la agilidad por la agilidad, no sacar un app por sacar un app. Si el app no sirve al cliente, no ayuda, si el cliente no se siente conectado, porque además el cliente ya no es que nos compara con las apps de los otros bancos. El cliente te compara con la app para pedir taxis, con la app para reservar restaurantes. O sea, entonces, ya la competencia ha trascendido ¿no? a la industria en la que tú compites. Y tienes que tratar de ser mucho más relevante que todos ellos, ¿no? Ok, gracias, Pérez. Creo que hemos, en sus respuestas, ido ingresando paulatinamente al bloque 2. El bloque 2 era, y ustedes ya lo han ido adelantando, cómo transformar una organización para poder dar un mejor servicio al cliente final. Y de eso hemos estado hablando. Pero hay dos preguntas que quisiera hacer para ingresar al bloque 2. La primera es, ¿cuál es el punto de quiebre que ustedes consideran que permite saber que es necesario un cambio? Y la segunda tiene que ver con algo que hay un canal en la parrilla de Movistar, que es el 542, si no me equivoco, que es canal Wobby, ¿no? Que es de management, ¿no? Y yo vi hace algunas semanas que hablaba el ex gerente general, el ex CEO de Volvo, ¿no? Y toda la entrevista era, ¿por qué fracasé? No era, digamos, porque Volvo se tuvo que vender, los suecos a los chinos y todo lo demás, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los errores más comunes que se cometen cuando se está transformando una organización? ¿No? Yo sé que los latinos para hacer autocrítica no somos muy buenos, pero creo que ustedes sí son muy buenos, así que lo podrán hacer. Linick. Ahí está. A ver, ¿cuál es el punto de quiebre para saber en qué momento cambiar? Yo creo que el punto de quiebre está ahorita. O sea, el mercado cambió, los clientes cambiaron, todos tenemos que cambiar. No es que tenga que pasar algo. No es que
tenga que haber un gatillador. Aquella empresa que no ha cambiado está tarde, porque ya tienes un mercado, tienes una dinámica de hacer negocio, llegar a tu cliente que es diferente a lo que era antes. Entonces, el que no está pensando en hacer ese cambio se va a quedar atrás. Entonces, yo no te diría, de repente hace 2, 3, 4 años podría haber identificado un punto de quiebre. Ahora es una necesidad. Todos tenemos que cambiar. Y por otro lado, los errores que más se presentan en este proceso es asumir que lo sabemos todo, ¿no? Uno dice, sí, yo estoy en mi proceso de transformación, el cambio cultural se está dando y asumes muchas cosas. Ya llegó, ya se acabó el momento de asumir. Como decía Percy, es fundamental el tema del feedback a todo nivel, ¿no? Desde tu jefe hasta tu colaborador, en la calle a tu cliente, en tu entorno. Y esa es la forma como vas a poder saber si eres exitoso o no. Si te cierras en que yo ya cambié, generé mis mesas ágiles, ¿no? Y ya la organización está dada, entonces yo ya hice check. Entonces, aquí terminó mi trabajo. No, ese es otro error. El decir, ya implementé mesas ágiles, ya cambié de alguna manera la organización, ahora me abstraigo. Es vivo, es constante. Uno tiene que seguir y seguir buscando formas diferentes de hacer las cosas y liderando siempre con el ejemplo en los cambios que uno se hace, ¿no? El ejemplo que te di ahora de salir a la calle, a la tienda, la experiencia que uno vive, cuando regresas dices, oh, no, muchas de las cosas que yo pensé no eran, porque no lo había vivido antes, ¿no? Otro de los errores que uno puede estar pensando también, y que lo identifique en su momento más que nada en gobierno, es, ok, liderazgo, yo soy el líder, mi comité directivo, capacitaciones a ellos, solamente porque ellos son los que van a liderar el cambio. No, Percy también lo dijo de alguna manera en su momento. Todos tienen que ser parte desde la persona que te recibe en la puerta hasta el líder de la organización, y este proceso de capacitación tiene que darse a todo nivel, involucrar y que todo el mundo sienta que es parte de ese cambio, que las ideas son bienvenidas, vengan de donde vengan, porque al final las experiencias pasan por todos los niveles dentro de la organización, ¿no? Y ya es un must, creo yo, el entender qué tecnologías hay, saber qué es Big Data, saber qué es inteligencia artificial, es parte del día a día y de cómo saber sumar para todos, para el abogado, para el de riesgos, no solamente de tecnología, porque es así como vas a poder, tu modelo mental va a cambiar de tal forma que vas a poder empezar a cambiar tu forma de ver las cosas y qué herramientas tienes para poder dar un mejor servicio al final al cliente que tengas, ya sea interno ya sea externo, ¿no? Entonces, si uno piensa que solamente el comité directivo, el liderazgo tiene que estar en este cambio, no, tiene que ser toda la organización en su conjunto, ¿no? Y además ser parte de este cambio. Ok, Vinca. Gracias. Hace 2 días me enseñaron, tenía que tú comentaste de la empresa, pero me enseñaron la continuación y me dio mucha risa porque es lo que tú dices, ¿no? Está el líder de la empresa y dice, ¿quién quiere un cambio? Y todos levantan la mano. ¿Quién tiene que cambiar? Todos bajan la mano. Y de ahí, ¿quién lidera el cambio? No hay nadie. Desaparecieron. Y yo también me la contaron hace 2 días y me dio mucha risa. Le ponen un tercer bloque, salieron corriendo. Y es verdad, porque quien lidera los cambios, que al final es de empresa, pero se germina en un área, ¿no? En el área del CEO o de un equipo de transformación o técnico, lo que fuere, quien mete ese tema de agilidad tiene que saber que su éxito es desaparecer. O sea, nosotros nos dicen, a mí me dicen teléfono, Vinca, ¿y cuál es tu B? Desaparecer. Y me dicen, ¿qué vas a hacer? No sé, pues ya buscaré chamba en otro lado, o sea, ya me darán chamba en otro lado, pero o sea, uno va a decir, oye, esto funciona cuando se inserta en el ADN de la compañía, ¿no? Eso es lo que es una transformación cultural. Así que es un trabajo y decía, ¿no? Para que tú ser un buen transformador, tienes que saber que pierdes tu empleo, ¿no? O sea, tienes que asumirlo. Exacto, y es un tema que uno lo dice, pero a ver, vívelo, y la verdad que sobre todo cuando tienes familia, hijos y todo, ¿no? Pero es así, y ese es el éxito medido de esa forma. En los errores, así, de los 2 primeros que se me vienen a la cabeza, uno es subestimar
la transformación, ¿no? Creer que, monto mis mesitas, un app, una web, tac, acabó. La transformación no va de eso y tendemos a veces a subestimarla y en muchos aspectos, O sea, oye, esa metodología es ágil, ya montamos esto y está listo. No, hay todo un proceso que hay que validar, ¿no? Y otro tema también es pensar que viene un asesor externo de los mejores que existen en el mundo y de verdad hay espectaculares con muchísima experiencia que uno busca, ponte, que ya lo haya hecho antes, espectacular, pero que creas que viene uno de fuera y te va a decir, dar la receta, falso total, ¿no? Ellos tienen que co-crear, no significa que no estén, los necesitas, pero para co-crear contigo. La transformación tiene que salir de adentro de la compañía, porque es quien conoce las raíces y usted y un consultor muy bueno trae la metodología, ¿no? Y la experiencia de haberlo hecho en otro lado. Esa es la experiencia en las empresas y la palabra que le he escuchado más de una vez aquí en esta mañana, co-crear, ¿no? Totalmente, es eso, es co-crear. Y el otro día estaba leyendo y me gustó un informe que publicó McKinsey que dice, bueno, es un tema que ya más o menos sabemos, el 70% de las iniciativas de transformación falla, ¿no? Y había leído 80, pero acá dice el 70% de las iniciativas de transformación fracasa, ¿no? Y después otro research sobre eso hace el Harvard Business Review que te da qué factores clave son los que necesitas para afrontar esta transformación. Y se los leo porque lo leí antes de ayer, ¿no? Y va un poco como resumen de todo lo que hemos hablado, ¿no? Es concretar la estrategia digital antes de invertir en tecnología. O sea, no hacer las apps y la web por hacerla, ni decir, qué lindo, pues el cognitive, el big data, sino tener una estrategia digital que te mueve a aprovechar el talento interno, ¿no? Y dejar todo lo demás a servicios externos, pero tu transformación cultural va de adentro. Diseñar la experiencia cliente desde el exterior, o sea, co-crear, ¿no? Reconocer el miedo de los empleados a ser reemplazados. Esto a mí me gustó mucho. Y mira que no lo tienes dentro de tus 5 factores claves de éxito, por decirlo de alguna forma, ¿no? La gente tiene miedo y hay que validarlo. Y hay que, lo que tú dices, la comunicación transparente. Sí, van a haber cambios, pero no significa que tú pierdas tu trabajo, sino que hay que transformarnos, ¿no? Tú pasas de ser un jefe, un gerente, a ser un líder de tribu, ¿no? Pasas a capacitarte en adquirir nuevos conocimientos, nuevos roles y perfiles. Van a surgir muchísimos roles y perfiles. Nosotros estamos también con un proyecto, por ejemplo, de robotización, lo que llamamos los RPAs, previamente pasando por simplificar y automatizar primero nuestros procesos y van a surgir seguro perfiles de mediador entre robots y humanos, o sea, ¿no? Y cómo al humano lo ponemos en funciones que generen valor, ¿no? Y dejar los temas más operativos a las máquinas, pero esos roles los puedes hacer tú desde dentro y no significa que pierdas tu trabajo. Entonces eso es un tema que hay que validar porque si no se puede volver un caos difícil de manejar. Comunicación transparente, ¿no? Y reconocer ese miedo que hay. Y aquí pues me gustó también llevar la cultura de Silicon Valley al interior de la organización, o sea, más que todo la del emprendimiento, ¿no? De trabajar en ágil y todo lo que ya hemos hablado. Y la primera pregunta que hacías era... ¿Cuál es el punto de quiebre, ¿no? El punto de quiebre, pues ahí yo coincido plenamente con Lineker, ¿no? Con Lineker. Que el cambio, sí, el cambio es una constante, ¿no? Decía Jack Welch, creo que fue, el ex CEO de General Electric, era un capo, uno de los líderes más impresionantes que ha habido. Él decía, ¿no? Cambia antes de que tengas que hacerlo. O sea, que es un poco lo que hablábamos también, ¿no? Antes de que ya tengas encima el problema, cambia antes de que tengas que hacerlo. Y aquí estamos en un momento que el cambio es constante y hay que sacar de estas metodologías ágiles, el principal aprendizaje para mí es la retrospectiva. O sea, darte un espacio para analizar lo que has venido haciendo, aprender, capitalizar el aprendizaje y seguir avanzando. Con tus objetivos claros, capitalizando aprendizaje, pues vas a ir construyendo cada vez mejor tu modelo. Gracias, Benca. Ángela. Me han dicho todo. Sí, yo también. Bueno, yo... Yo he ido tachado. Claro, yo también. Yo creo, y también yendo a palabras célebres, la definición de locura es seguir haciendo lo mismo y esperar tener resultados diferentes. Y el punto de quiebre que nosotros identificamos es cuando sabemos que el servicio que estamos dando viene siendo lo mismo y nosotros no nos desafiamos en dar un servicio diferente. Ahí es donde decimos tenemos que transformarlo. Y también lo coloco en ejemplos.
dentro de los servicios que nosotros damos un servicio que es de desarrollo. Nosotros lo denominamos el AO, el Application Outsourcing, y típicamente lo que se hace es que se recibe un requerimiento, se entrega, se desarrolla y se hace un testing. Nosotros comenzamos a identificar en ese servicio que damos qué le estamos transfiriendo al cliente de lo que nosotros sabemos hacer como una empresa de consultoría. ¿Eso qué quiere decir? Si yo ya sé que hay tareas repetitivas, nosotros utilizamos una palabra que se llama la dignificación. La dignificación es, si tú haces tareas repetitivas que no le están haciendo el crecimiento a la persona, pues son tareas que hay que automatizar, como lo dices tú. Entonces, cuando nosotros comenzamos a identificar que hay tareas repetitivas que se tienen que automatizar, esa automatización la hacemos no solamente pensando en que la persona puede hacer temas que agreguen más valor, sino en cómo ese servicio se le traslada en una eficiencia al propio cliente. O sea, el punto de querer la transformación, que además es lo que se habla de los temas exponenciales, es que cada vez tus servicios tienen que ser, eso es una bomba, pero tienen que ser menos costosos para el cliente. Ahí es cuando tú sabes que si tu servicio sigue costando lo mismo, dando lo mismo, estás en ese punto de quiebre de transformación. Y desde el punto de vista de los errores más comunes, es cuando tú estás en esos procesos de transformación y te has puesto un foco y te has puesto un tiempo y pasaste el tiempo y pasaste el foco, es hora de decir, fracasé. Y la palabra fracasé es muy difícil que nosotros la interioricemos. Y ese es uno de los mayores errores, porque todo el tiempo del emprendimiento es, ¿por qué estás haciendo ágil? Porque estás haciéndolo para que salga más barato, o sea, que la inversión sea más barata en este momento y no a largo plazo. Y el error común es, no, es que este es mi proyecto bandera, 3 meses, 6 meses, 1 año y no lo liberas. O sea, tenemos que aceptar el fracaso. Eso en nuestra generación ha sido muy difícil. Aceptar decir, la palabra es dura, pero decir fallé es duro, fracasé es duro. Pero lo que se quiere ahorita en la transformación no es que fracasaste, es que aprendiste y que a partir de ese conocimiento, de ese aprendizaje, tú capitalizas. Y se incorpora un concepto que nosotros manejamos mucho y es cómo liberas capital de trabajo para la transformación. Porque la transformación es costosa. Entonces, cuando tú también estás, ese es el otro gran error, cuando tú también comienzas en todo este esquema de agilidad y comienzas a hacer una inversión muy grande y llega un punto en que tú no la capitalizas o la monetizas, tú comienzas a perder adeptos y no sigues el sueño. Entonces, errores grandes es no levantar la mano a tiempo, aceptar el fracaso, pero el fracaso como un aprendizaje. Y adicional a eso es decir no. A nosotros nos enseñaron a no decir no. Y las nuevas generaciones ya tienen un montón de argumentos para decirte que no. Y tú te quedas sin respuesta. Entonces, ¿tú cómo dices un no a algo que un jefe probablemente te está presionando o una junta directiva te está presionando? No es un no, es tenemos, los recursos siempre los recursos serán limitados y el foco debería ser siempre claro, pero siempre hacer temas a corto plazo. A pesar de que estamos hablando de la inmediatez, seguimos planteando a largo plazo. Ese es otro de los errores que cometemos usualmente. Percy, te toca lo más difícil. A ver, voy a inventarme algo. A ver, mira, yo algunas cosas de las que he ido aprendiendo en este proceso, viviéndolas o viéndolas y leyéndolas. Yo creo que un elemento importantísimo es los líderes no nos podemos poner por encima del bien y del mal. O sea, el primer trabajo de transformación lo tenemos que hacer nosotros internamente. Ser inspiradores, ¿no? La responsabilidad del ejemplo para mí es fundamental. Y la disposición a aprender, a decir no sé o a decir me equivoqué, ¿no? El mensaje que damos los líderes es muy potente desde ese punto de vista. Yo creo que otro error importante o otra fuente potencial de error es subestimar la comunicación. Especialmente en organizaciones grandes.
un desafío como banco. Nosotros tenemos 400 agencias y algunas en plazas únicas donde estamos solo como BCP. ¿Cómo podemos alinear y hacer que las personas que trabajan en ese lugar compartan el propósito como nosotros si no comunicamos bien permanentemente, de manera simple, rápida? Entonces, ese es un elemento fundamental y intuitivamente es en uno de los que menos pensamos, ¿no? El esfuerzo en comunicar, comunicar y comunicar es fundamental para mí. Otro elemento importante que es un cambio en la manera como trabajamos es la desconexión con el cliente. Y todas las empresas pueden decir, oye, pero yo siempre he estado conectado, pero es que la conexión ahora es casi en real time, ¿no? Es decir, antes tú hacías un estudio, querías sacar un producto, hacías tu focus group, ¿no? Después de eso decodificabas el focus group, diseñabas tu producto, hablabas con ingeniería, hablabas con sistemas, hablabas con legal, con cumplimiento. De ahí lo desarrollabas para cuando salías al mercado ya había pasado un año de la conversación con tu cliente. Los clientes ahora cambian permanentemente. Entonces, si tú no estás recogiendo el feedback, nosotros estamos leyendo lo que dicen de nuestras apps, de nuestras webs, y los invitamos. Hacemos, oye, a ver, ¿te has quejado de esto? Cuéntame por favor un poco más. Antes éramos como que en batch, ¿no? Nos comunicábamos con el cliente en batch. Cada cierto tiempo los tocábamos. Ahora es real time, realmente, ¿no? Y tienes que estar escuchando qué pasó acá, qué publicaron en redes, dónde estamos fallando, por qué se está generando este reclamo, por qué ha tenido que escalar, por qué no tomamos la decisión de responder al reclamo en su momento. Para mí eso también es fundamental. Otra es que la transformación tiene de inspiración y tiene de ingeniería, ¿no? Y quien crea, claro, es ese trade-off entre una cosa y la otra. Quien crea que es una de las dos, creo que se va a topar con un muro, ¿no? La parte inspiracional es fundamental porque el propósito por el que yo trabajo en esta organización es lo que al final aglutina a la gente, ¿no? La línea. Pero si no hay la ingeniería, los procesos, los economics, pierdes credibilidad, ¿no? Y además pierdes vigencia en el mercado, ¿no? Entonces, creo que ese balance entre ambas cosas es fundamental, ¿no? Y ciertamente en algunos momentos es más relevante una que la otra, pero no es o, es y, ¿no? Y finalmente creo que es fundamental desafiarnos permanentemente. Aquí no hay un end state, no es llego acá y ya está. Yo me acuerdo, nosotros tenemos una aplicación de pagos que se llama Yape, que es para, ¿no?, transferir plata. El año pasado, a mitad de año, tuvimos un taller de co-creación con clientes, pensando en cuál era el siguiente desafío, el siguiente sprint. En ese momento estaríamos en unas 300.000, 400.000, 300.000 usuarios, y el CEO nos dijo 1 millón. Dijimos, ¿no? 1 millón, o sea, llegar a 1 millón. Ya pasamos hace, ¿no?, 2, 3 semanas hemos celebrado el 1 millón y claro, con la celebración viene el nuevo reto, 2 millones, 2 millones y medio, ¿no? Entonces, claro, es ese desafío permanente porque el cliente va cambiando, porque si quiere ser relevante en su vida tiene que estar pensando en, bueno, ¿y qué más? ¿Y qué más? ¿Y cómo hago? Claro, ¿no? Claro, ¿cómo generas valor para el cliente? ¿Cómo monetizas ese valor para la organización? ¿No? Y cómo sigues avanzando. Entonces, creo que ese desafío permanente es una gimnasia que si la dejamos de hacer, rápidamente nos quedamos obsoletos porque va a haber alguien, y no necesariamente un competidor tradicional, que la va a hacer por ti, ¿no? Claro. Okay. Gracias, Pérez. A lo largo de los 2 primeros bloques hemos tratado el tema digital, ¿no? Ustedes han hecho hincapié la importancia de la tecnología para cumplir todos estos retos, desafíos, como recientemente hablaba Percy, ¿no? Entonces, en este último bloque me gustaría centrarnos que nos centremos en 2 preguntas, ¿no? Transformación digital es una palabra que se ha vuelto un lugar común. Yo no sé cómo se entiende a veces, porque todo el mundo lo repite, pero no sé si todo el mundo lo aplica o lo aplica bien, ¿no? Entonces, tal vez desde su experiencia, están en diferentes áreas, ¿no?, cómo se debe entender transformación digital en la práctica, ¿no?, más allá de la definición. Y lo segundo es, cuando comenzaron a utilizar, se llevó a cabo este proceso de transformación y utilizaron la tecnología, el tema digital, ¿no?,
qué problemas se encontraron, ¿no? Y lo más importante, cómo lo solucionaron, para no quedarnos solamente en el problema, sino en ver ese retos que tuvieron, cómo lo afrontaron para superarlo. Linique. Perfecto, acá, muy bien, ¿no? A ver, en realidad, yo lo decía hace un momento y acá también lo hemos comentado, la digitalidad no es un fin, ¿no? La digitalidad tiene que servir a un propósito. Y ese propósito tiene que estar al servicio del cliente, ¿ya? Entonces, nosotros hemos encontrado en la digitalidad la posibilidad de ofrecer a los clientes experiencias de mayor satisfacción. Por un lado, ¿ya? Nosotros ya damos préstamos online, vendemos tarjetas de crédito online, puedes abrir tu cuenta online, puedes hacer pagos y transferencias online. No, estamos trabajando por incorporarnos en la cotidianidad de nuestro cliente, porque los niveles de satisfacción que tienen los clientes cuando interactúan con un servicio o un producto digital es superior, totalmente superior en términos de esa misma interacción en un canal físico. Claro, nuestro reto ahora es cómo hacemos que el canal físico también mejore, ¿no? Porque lo que queremos es que la experiencia multicanal del cliente sea estándar, ¿no? Pero claramente los niveles de satisfacción que estamos encontrando con los créditos online o con la apertura de cuentas online son niveles de satisfacción de 96%, 95%, una cosa que desde el punto de vista de los canales físicos es muchísimo más desafiante, ¿no? Entonces, yo creo que ahí hay un primer gran valor de la digitalización. El otro valor de la digitalización tiene que ver con llegar a clientes a los que antes no llegabas. ¿Por qué? Porque al transformar tu modelo de distribución, puedes abaratar costos. Y entonces, antes algo que un modelo de distribución más físico era más costoso, a través de un modelo de distribución digital puedes llegar, ¿no? Y ampliar la frontera, especialmente en un país como el Perú, donde los niveles de bancarización todavía son bajos, ¿no? 30, 35%, ese es el rango. Entonces, nosotros estamos utilizando también la digitalización para, por ejemplo, abrir cuentas de ahorros a segmentos a los que antes no abríamos. Ofrecer servicios a segmentos, por ejemplo, que antes no podíamos. Damos créditos de 200 soles, ¿no? A través de un canal digital, el costo de distribución es bien bajo, pero a través de un canal físico, el costo de distribución es más alto. Entonces, fíjate cómo no solamente es que el nivel, la experiencia de usuario del cliente tradicional mejora significativamente, sino que además terminas ampliando la frontera de la bancarización porque llegas a clientes que antes no llegabas, ¿no? Pero además de eso, te permite enriquecer, Vinca lo ha dicho varias veces, el uso de la data y de los analytics te permiten ir más allá de lo que los clientes tradicionalmente esperaban. Los clientes siempre buscaban simplicidad y rapidez, pero ahora quieren personalización. No me ofrezcas a mí lo que le vas a ofrecer al otro cliente, porque si tú tienes mi información y si tú sabes cómo opero yo, no hagas pues ofertas comunes, dame a mí algo que sea relevante, ¿no? Porque de esa manera entiendo que estás tratando de ser o hacer una propuesta que sea importante para mí, ¿no? Entonces, la digitalización mejora la distribución, amplía la frontera, pero además nos permite personalizar con una riqueza que antes pues no era factible, ¿no? Entonces, yo creo que desde ese punto de vista, fíjate toda la potencia que trae la digitalización. Pero nuevamente, siempre hablo al servicio del cliente. No es cuántas transacciones digitales tienes por transacciones digitales. Es por algo mucho más relevante que eso. ¿Cuál era, perdón, tu? Y la otra pregunta, bueno, que ya has contestado en buena parte, es los problemas que han tenido y cómo Sí, lo han solucionado. Sí, ¿no? bueno, Eso lo has sí. contestado. Okay. Bueno, te dejo. Ángela. Bueno, si me permiten, yo
quiero hablar de la transformación. ¿Qué es transformación digital y qué es innovación? Yo creo que son dos conceptos que comienzan a entrelazarse y también a mirar cuáles son las diferencias de cada uno. Definitivamente la transformación digital en las empresas, y yo lo escribí acá, es la democratización del servicio a menores costos a través de cualquier canal. Y ahí es cuando nosotros hablamos del fee digital. Eso quiere decir, cuando nosotros le entregamos un servicio al cliente, el cliente no solamente espera que su servicio de originación sea digital. Él espera que todo el proceso y toda esa experiencia que vive en la venta, en la postventa y en algo que nosotros llamamos en todos los servicios que se llaman las novedades, el cliente sienta la misma experiencia. O sea, a ti te atendieron muy bien cuando te estaban vendiendo, cuando tú tienes un problema te tienen que atender igual de bien. A ti te atendieron muy bien en un canal digital o en un canal online, pues tienes que tener una experiencia similar en un canal físico. Porque la transformación digital, y eso es un concepto que nosotros trabajamos muchísimo, no es que solo sea por los canales digitales. La transformación va en que a ti te reconozcan como cliente si tú vas a una agencia o si vas a cualquier canal. Te tienen que reconocer que tú eres tú. No que eres tú solamente porque estás conectado acá. O sea, la transformación va a que tú tengas una identidad digital. O sea, la identidad que tienes acá, la identidad cuando vas a un canal físico, la identidad cuando alguien te ofrece un nuevo servicio, que sepa que eres tú. Ese es como el centro de la transformación digital, es que el cliente lo conocemos en todas las dimensiones, pero además lo atendemos igual en todos los procesos en los que yo interactúo. Y ahí es cuando uno habla y se meten todos esos conceptos en lo que son acciones visibles y no visibles. Anteriormente pensábamos que el servicio del cliente era solamente responsabilidad del front. Ahora, el tema de la transformación digital, la responsabilidad de ese servicio al cliente es de toda la cadena, hasta el de contabilidad, que le puede mandar un certificado al cliente o se lo puede encontrar. Entonces, la transformación digital lleva a que el servicio es responsabilidad de todos los ámbitos dentro de la organización. Y ahora bien, ¿qué es la innovación? La innovación es generar productos diferentes que sorprendan al cliente. Eso no necesariamente es la transformación. Es si yo, no sé, hace poquito salió un muy buen ejemplo, como un Rappi se hace alianza con un banco para que Rappi sea un remesador. Y en ese momento el propio banco dice, el Rappi, como son más ágiles que nosotros, no tienen tanta burocracia y pueden asumir más riesgos, probablemente me puede quitar el negocio. Entonces también la transformación digital va en cómo tú entiendes, y lo decías tú también, cómo entiendes que no solamente la competencia es tu mismo ambiente, sino también competidores e incluso aliados. Y cómo esa experiencia el cliente identifica que también están todos trabajando en él. Creo que ese es como el paralelo entre la innovación y la transformación digital. Y ahora que viene un nuevo concepto que es el post-digital. O sea, ya no están hablando de la transformación, porque eso ya pasó de moda. Ahora es, ¿y qué viene después? O sea, ¿qué vamos a hacer con todo este acceso a tanta tecnología, a tanta información, a tanta democratización y a la protección incluso de la propia información de los clientes? Gracias, Linka. Gracias. Cuando nos comentabas qué problemas se encontraron y cómo los solucionaron, me gustaría compartirles una experiencia que tuvimos. Nosotros, como les contaba, partimos de escuchar lo que el cliente nos transmitía en los medios de comunicación, en los canales que tiene con nosotros, y uno de ellos era que no entendía nuestro recibo o que no, claro, o que lo que le cobrábamos no era lo que le habíamos vendido, ¿no? Y empezó el equipo, ¿no? El equipo hizo design thinking, entrevistó a muchos clientes, tal, y cuando nos fueron a mostrar parte del prototipado de la solución que habían co-creado con el cliente, primero nos mostraron un recibo mucho más entendible, que lo pueden ver a los que tienen Telefónica, en el app Mi Movistar, en la parte de pospago, verás recibos y ahí está el recibo. Entra y míralo en el app Movistar. Y nos enseñaron una forma de explicar mucho más simple. Dijimos, vale, está bien. Pero como decía, pues, yo en el fondo decía, no, pues está bien. Qué bueno, el equipo ágil entendió al cliente, lo explica mejor. Me esperaba algo más, ¿no? Y ahí vino el algo más que a mí la verdad me sorprendió. Y fue empoderar al cliente
para que el cliente decida si acepta o no ese cargo. Hablo de los cargos adicionales a tu cargo fijo. Obviamente el cargo fijo lo tienes que reconocer. Y tus cuotas de financiamiento, si compras un equipo a plazos, lo tienes que reconocer. Hablo de cargos adicionales, ¿no? Como un servicio de valor agregado tal. Y efectivamente, el cliente cuando ve su recibo y le dicen, ¿estás de acuerdo con los cargos que te estamos contando? No. Entonces tiene para poner cuál elige cuál, y en un caso, por ejemplo, no acepto esto, y te dicen, no, este servicio complementario lo compraste en tal fecha, o sea, se te da toda esa información. No lo acepto. Automáticamente se debita de tu factura y se te da la opción de pagar, ¿no? Ya con el monto debitado. O sea, es disruptivo. Es justo, refleja esa esencia que quieres de co-crear con el cliente y de empoderarlo para que él decida, ¿no? Sobre lo que quiere, lo que necesita pagar, que es lo real, ¿no? Y a nosotros nos sorprendió mucho, e inclusive el equipo nos lo contaba un poco de miedo, ¿no? Como diciendo, van a decir, están locos, ¿no? ¿Cómo van a hacer eso? Y se aceptó y está ahorita y lo pueden gestionar en los móviles. Ahora estamos pues, por lanzarlo en la parte fija, pero formó parte de un problema que tuvo una solución que si no se veía desde una co-creación con el cliente, te aseguro que no iba a salir en nuestros equipos, porque no estaba en nuestra mentalidad y menos al inicio, porque esa ha sido de las primeras soluciones que salieron. Y así como esa, también... ¿Perdona? Totalmente, totalmente. Es una innovación y también, pero fue una innovación interna, ¿no? De los propios equipos co-creando con el cliente. Y otros temas que estamos aprendiendo mucho es lo que hablaba de la innovación abierta, ¿no? El trabajo con los startups, el trabajo con los emprendedores, el poder abrirnos a ese cambio, el dejar de mirarnos el ombligo, que todas las respuestas no están adentro y que el cliente cambia de una forma, el cambio es tan rápido que es imposible tenerlo todo adentro y necesitas pues soportarte y abrir ese ecosistema, ¿no? Y también pues que la competencia no es solo, en nuestro caso, el mundo telco, sino es abrirnos a un ecosistema para generar valor entre diferentes industrias para que la experiencia del cliente llegue de una mejor forma. Y transformación digital, que lo que comentabas, yo creo que ya todos lo han escrito ustedes muy bien. A mí me gusta mucho, sobre todo porque aplica mucho en empresas grandes, tradicionales, como es Telefónica o como es la banca, ¿no? Que somos empresas analógicas, que nos estamos digitalizando. A mí, cuando leí esto que ya les comenté, que es la transformación digital, cubre la brecha entre lo que los clientes digitales te demandan y lo que tú como empresa analógica estás dando, esa brecha que ya estamos cubriendo, a mí me dejó clarísimo, ¿no? O sea, es cubrir esa brecha, ¿no? Entre cómo eres y cómo tienes que dar tu servicio. Y no va solo, como decíamos, pues de herramientas, sino de toda una transformación al interno para que esto sea posible, ¿no? Ok. Líneque, que empezó esta redonda. ¿Y ahora qué digo? A ver, estoy de acuerdo con todo lo que han dicho los tres, pero hay algo más y puedes llevarlo a algo más básico, ¿no? Transformación digital en su momento fue concebido como mi proceso lo hago electrónico, ¿no? Ahorita yo te doy un permiso de trabajo y tienes que ahorita sellar 5 papeles, ¿no? Y te lo dan físico. Bueno, pues ahora lo hago electrónico y al final van los sellos igual, ¿no? Un tema operativo. Temas operativos sí, operativos lo pasas electrónico, pero con las mismas etapas, ¿no? Tienes 10 etapas, lo paso electrónico y ya he hecho mi transformación digital. Y eso no es lo que tiene parte, por eso también lo que tú decías, ¿no? Transformación es el tema, digital es el medio. Tú tienes que analizar tus procesos o hay que analizar los procesos y procedimientos para realmente hacerlo más eficientes. Si hoy son 10 pasos para abrir una cuenta de ahorros, bueno, vamos a analizarlo, vamos a co-crear, vamos a sentarnos con el cliente para ver cuántos pasos debieran ser. Y de ahí recién entra la tecnología, ¿no? La parte digital al final es un commodity. Lo que tienes que cambiar realmente en lo que ya tienes, porque está la otra parte que tienes que crear nuevas cosas, pero hay cosas que tienes, que hoy existen y que son ineficientes y que están electrónicas, pero no han tenido esa transformación porque lo que tienes que cambiar es el proceso per se. En muchos casos inclusive vas a identificar que hay procesos o procedimientos que no tienen ni por qué existir y los eliminas, ¿no? Y desde el Estado empezamos a hacer ese análisis. O sea, habían procesos, procedimientos o tributos que alguna vez nacieron porque a alguien se le ocurrió, pero que no necesariamente eran necesarios. Y esos
hay que cambiarlos, hay que eliminarlos o transformarlos, los que identificamos que hay que cambiar, y siempre con un objetivo principal, ¿no? El servicio que le vas a dar a quien se lo des. Tu cliente interno, puede ser cliente externo, puede ser un proveedor, pero al final vas a acabar mejorando la experiencia de la persona que obtiene tu servicio actual, ¿no? Porque no pensemos, no nos quedemos en que transformación digital es cómo le doy un nuevo servicio, una experiencia nueva, una innovación. No, hay un montón de cosas que las estamos dando hoy. Hay que entrar a esos también y analizarlos, verlos y transformarlos como un todo, ¿no? Sin lentes no leo nada. ¿Dónde está ahí? ¿Cuál era la segunda parte? La segunda pregunta tenía que ver con los problemas que en tu experiencia has tenido que afrontar para llegar a ese tema y cómo los solucionaste. Mira, los problemas, al menos que yo he identificado en los roles que he tenido los últimos en el gobierno y antes en empresas privadas, la gente que no quiere cambiar y no quiere ser parte de. Porque no es un tema de tecnología o qué tecnología tienes, si tengo la última tecnología. Si no la tengo, igual puedo cambiar. Si no tengo plata para invertir en el super big data o inteligencia artificial, pues con lo que tengo veo como un cambio. Por lo tanto, el tema de capacitación a las personas que entiendan el porqué de un cambio, porque muchas personas se aferran a su trabajo también, ¿no? Que no vean que se van a quedar sin trabajo. Entonces, si tú cambias este procedimiento y la tercera estampada la quitas, ¿ahora qué voy a hacer yo? Entonces, sí te encuentras mucho con quien te mete cabe en el camino para que no avances porque se puede quedar sin chamba. Entonces, ahí va un tema de capacitación, el por qué, y otro el comunicación y hacer partícipe de este cambio a todas las personas y empezar a buscar esos nuevos roles, ¿no? Esos nuevos puestos. Te doy un ejemplo. Me llevaron a visitar a una Corte Suprema en el Cono Norte, porque habían implementado el expediente judicial electrónico. Y una de las cosas que les pasó al inicio es, ¿qué va a pasar con todos los mensajeros que van y llevan para que les pides la citación y lo que fuera? Bueno, parte de su plan, identificaron que estas personas iban a quedar sin chamba. ¿Qué hicieron? A estos los capacitaron para que sean ahora las personas que escanean los documentos que llevan con Bertanía. Entonces, transformaron el trabajo de las personas. No lo perdieron porque empezaron a necesitar nuevos roles que antes no necesitaban, como no era nada electrónico o digital, no necesitaban a nadie que escanee, ni necesitaban al mensajero que lleve las cosas. Bueno, ese rol cambió. Ayudemos a las personas a cambiar, ¿no? Entonces, sé parte de la solución, no parte del problema. Bueno, gracias, Lili. Les quiero agradecer a cada uno de ustedes. Creo que ha sido 1 hora y media muy provechosa para todos. He aprendido varias cosas que no sabía, sobre todo aclarar este hincapié que han hecho los 4, de que el tema digital es el medio, no es el fin, ¿no? Sin embargo, a veces en la discusión diaria pareciera que eso es el fin, ¿no? El tema del cliente, de volverse el centro, ¿no? Cómo llegar a darse cuenta de qué es eso. Y lo último que en este bloque hemos dicho, el tema del recurso humano, ¿no? O sea, cómo transformarlo, cómo vencer estas resistencias, ¿no? Que siempre es una tarea y un reto a veces un poco difícil, pero creo que hay que insistir. Muchas gracias a cada uno de ustedes por su participación. Buenos días. Les voy a pedir ahora, el último favor es para tomarnos una foto. ¿Ya?